de la tarde, 7 minutos 5-7, señoras y señores, vamos con su programa La Buena Noticia con Gerardo Saca. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, Mario, gracias. Muchas gracias otra vez aquí. Feliz año nuevo a todos, feliz año nuevo a toda esta audiencia de Radio La Chévere, a toda la gente que nos ve por el Facebook Live, por el Instagram Live, y a toda la gente que nos oye afuera del país con diferentes tecnologías a través de Radio La Chévere. Muchas gracias a todos. Este día les traigo un tema: la misericordia de Dios para el pecador. Estamos en La Buena Noticia en Radio La Chévere 100.9. Les quiero explicar un poco acerca de lo que dice la palabra de Dios sobre la realidad del pecado, de cuánto le afecta el pecado al humano, y no solamente del pecado y de esa mala noticia, pero la misericordia de Dios para quienes lo buscan de corazón. Y ahí viene la parte de la buena noticia. No es solo lo malo, no es solo el pecado, no es solo el sufrimiento, no es solo la inhabilidad de satisfacer lo que Dios pide de nosotros, pero también la misericordia de Dios con nosotros los pecadores. Y de eso vamos a estar hablando un poco este día. Somos todos pecadores. En la palabra dice que no hay ninguna persona que no haya pecado. Todos fallamos, todos nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos de esa meta que Dios pide, de esa meta que Dios exige de nosotros como su creación. Pero tenemos un Dios tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso, que nos ama, que nos da una oportunidad y nos da esa posibilidad de poder recibir perdón por nuestros pecados y recibir esa salvación que es totalmente inmerecida, que no la merecemos para nada, pero Dios en su gran amor y en su gran misericordia la ofrece para los pecadores. Primero que todo hay que dejar muy claro lo que dice la palabra sobre el pecado, que somos todos pecadores, que no hay ninguno que sea justo. En Salmos 14:3 dice: pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. Eso aparece también en Romanos 3, aparece en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, aparece la realidad de cómo hemos caído en pecado. Y eso hay que remontar hasta el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el cual empezó la creación. Ustedes conocen esta historia, que Dios creó el mundo, creó el universo en 7 días. Y en Génesis 1:31 dice: entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. O sea, el principio de todo, Dios creó todo, no existía el pecado, no existía la maldad, no existía el rencor, no existía la enfermedad, no existía la muerte. Pero en Génesis 3 podemos ver esta historia que es familiar para todos ustedes, estoy seguro, que en Génesis 3 fue donde pasó la caída del pecado, la caída del humano en pecado, que fue cuando estaban Adán y Eva solos en el Edén, y el diablo tentó a Eva, y cayeron en pecado, desobedecieron a Dios. Y desde ese momento la raza humana entera ha caído en esta maldición del pecado, esta enfermedad, porque es una enfermedad, todos sufrimos de esta enfermedad. Y todos pueden sentir y asegurar que lo que yo estoy diciendo es verdad, porque miren en el mundo en el que vivimos en un mundo repleto de muerte, enfermedades, guerras, problemas, enfermedades mentales, todo tipo de ansiedades, preocupaciones por dinero, preocupaciones por salud, preocupaciones por relaciones que tenemos. Es una enfermedad que todos sufrimos, lastimosamente. Una experiencia personal que les puedo contar: yo antes de llegar a Cristo tenía un problema un poco grave, un problema debilitador con la ansiedad. Era una ansiedad que ni siquiera yo entendía de dónde venía. Como yo no conocía la verdad de Dios, yo buscaba cualquier tipo de solución humana, cualquier tipo de medicina, cualquier tipo de distracción en el mundo, cualquier cosa creada por el humano. Y me acuerdo que fueron 5 años de sufrimiento así
horrible, horrible de la ansiedad. Yo no sabía por qué. Yo pensaba que mi vida estaba bien, que no había ningún problema. Gracias a Dios que me pudo hacer entender de que el problema venía por el pecado y sin pedir arrepentimiento, o sea, sin estar arrepentido, sin pedirle perdón a Dios por tantos años. Todo eso se acumula, todo ese pecado se acumula y después se traduce en nuestros cuerpos como enfermedades mentales, enfermedades de ansiedad, de depresión, y viene el humano y busca soluciones humanas como antidepresivos, alcohol, drogas, relaciones de cualquier tipo dañinas, y se da cuenta el humano de que no lo satisface nada, no le quita esa ansiedad, no le quita esa enfermedad de ninguna manera. La única manera de poder curar esa ansiedad, esa depresión y esos problemas es con el arrepentimiento, aceptar lo malos que somos, darle gloria y honra a Dios, pedirle perdón de rodillas, perdón de corazón, buscarlo de corazón, entregarle nuestra vida entera y decirle: Dios mío, yo sé que no soy perfecto, pero de ahora en adelante mi vida es tuya, te entrego todo lo que soy. Y eso no significa que ahí el humano deja de pecar, simplemente significa que está arrepentido, y por nuestra propia naturaleza humana vamos a seguir cayendo, vamos a seguir ofendiendo a Dios, pero ahora ya en la relación correcta con Dios, en la relación que gracias a Cristo y esa cruz es que tenemos esa oportunidad de que nos pueden perdonar nuestros pecados. Dios nos perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos, cuando creemos en Dios, y todo eso no es acción nuestra, no es un logro nuestro, eso es algo que Dios nos da, es algo que Dios nos regala, es un regalo y no es humano, es totalmente sobrenatural que viene del cielo. En 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay mucha gente que vive pensando que es buena, hay mucha gente que vive pensando que tal vez no falla y de que se puede ganar el cielo por sus propias acciones. Y eso es el peor error que puede cometer el humano. Sabemos que la mayoría de gente en este mundo vive así. Yo viví así por muchos años. Y les puedo decir que la única consecuencia de eso es estar cada vez más lejos de Dios y no tener oportunidad de recibir perdón por nuestros pecados. Y si morimos así, pues ya sabemos a dónde vamos a parar. Nosotros en realidad seguimos vivos por la gracia de Dios, porque aunque no seamos creyentes, podemos disfrutar de las creaciones maravillosas de Dios, podemos disfrutar de respirar, podemos disfrutar de comer, podemos disfrutar de apreciar las bellezas que Dios ha creado en este mundo, toda la belleza natural que Dios nos ha regalado. Y eso es una gracia general que Dios tiene con el humano. Dios ama su creación. Dios ama su creación y por eso creó todo este plan desde el principio. En el episodio pasado hablábamos de la soberanía de Dios, de la predestinación, de cómo Dios ya tiene todo preparado desde el principio y Él ya sabe el futuro y ya sabe todo lo que va a pasar porque Él ya lo diseñó así. Entonces de verdad es increíble pensar en eso, es increíble pensar en cómo seguimos vivos, estamos vivos y Dios no nos azota y no nos mata por nuestros pecados, por nuestras fallas, porque eso es lo que nos merecemos en realidad. Desaparecer de esta faz de la tierra por tanto que ofendemos a Dios a diario. O sea, yo les digo, soy un pecador, pecamos a diario, los pecadores, somos humanos, caemos en tentación, caemos en problemas, caemos en ansiedades, caemos en perder fe y estamos en ese sistema del mundo. La palabra dice que el mundo es dominado y es controlado por el diablo. Entonces, lo normal para el humano es ser malo desde pequeños. Desde pequeños nos rebelamos a nuestros papás, no queremos hacer lo que nos dicen, no queremos ir al colegio, siempre es esa rebeldía contra el orden natural, contra lo bueno. Y eso es algo que todo humano tiene. Eso es algo que todo humano sufre de esta enfermedad tan grave que es el pecado. Y Dios a los que ama disciplina. Así dice su palabra. Así dice su palabra. En Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
A pesar que somos tan pecadores. 17, ustedes conocen la historia de Job, de cómo era este personaje con riquezas, con familia, con felicidad, y era temeroso de Dios, amaba a Dios. Y Job cayó en esta desgracia de que de la disciplina de Dios. No se podría llamar disciplina, no sabemos porque Dios lo hizo, pero Dios le quitó todo. Dios le quitó la familia, todas sus riquezas y todo, y Job no podía saber por qué. Pero en Job 5:17 dice: cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. La disciplina de Dios debería para nosotros ser un aliento de esperanza y de paz y de amor, de saber de que tenemos un Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros, porque el pecado lleva a la muerte. Eso dice la palabra de Dios, que el pecado lleva a la muerte. Entonces Dios nos está protegiendo de la muerte cuando nos disciplina. Dios nos está sacando de esos problemas tan graves por medio de la disciplina. Y ahí depende de nosotros que entendamos o no de que Dios tiene propósitos para cada uno de sus hijos. Dios actúa de estas maneras que a veces no podemos comprender. Pero cuando recibimos disciplina, al final vamos a cumplir los planes de Dios, así como Él los tiene planificados desde el principio. Esa disciplina al final solo sirve para glorificar el nombre de Dios, porque tengo planes para el bien, no para el mal, dice la palabra. De ahí en el libro de Romanos, que es probablemente mi libro favorito de la Biblia, existencia, y sabe de que él ama a Dios, ama la ley de Dios, pero igual no puede dejar de pecar. Es una batalla constante, es una batalla constante diaria contra el pecado, y de eso se trata ser creyentes. Es una batalla de pedirle perdón a Dios diariamente por tanto que lo defraudamos, por tanto que rompemos su ley. Después seguimos en Génesis 6, del 5 al 7, estábamos hablando de la disciplina de Dios. Al principio, en Génesis 6, del 5 al 7, pasó este evento que todos conocemos como el diluvio. Dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños, que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Y vino Dios, inundó todo el mundo, y se salvó solo Noé y su familia y los animales que ellos habían salvado. Eso fue lo que hizo Dios al ver la magnitud de la maldad humana en la tierra. Después Dios hizo la promesa a la humanidad que nunca más iba a volver a disciplinarlos de esa manera. Increíble, de verdad. Si nos ponemos a pensar lo que Dios ha hecho, leamos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios y podemos darnos cuenta de la realidad de nuestra pecaminosidad. Solo así vamos a podernos dar cuenta de quiénes somos nosotros y de quién es Dios, de quién es ese Dios perfecto y santo, y que no podemos llegar a sus estándares. Solo por la gracia de Dios podemos salvar nuestras almas. Solo por la fe que Él nos da, porque hasta la fe es sobrenatural. Creer en Dios no es una decisión que yo tuve, no es una decisión que los creyentes hacen. Creer en Dios es algo que Dios nos otorga como un regalo inmerecido. Y ahí cuando empieza la fe, es donde empieza el arrepentimiento real, y ahí es donde Dios nos da la salvación.
Pero la buena noticia, después de tanta mala noticia de pecado y de sufrimiento, la buena noticia es que tenemos esperanza de salvación en Cristo Jesús. Que desde el principio de la tierra, desde el principio de la creación del mundo, Dios ya tenía planificado este misterioso plan de que iba a mandar a su Hijo para el perdón de pecados. Lo iba a mandar a su Hijo como el sacrificio de muchos, dice la palabra. Increíble, de verdad. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que son llamados para servir a Dios, los que son llamados para creer en Dios, pase lo que les pase, si les pasan pruebas, les pasan problemas de pecado, problemas de enfermedades, problemas de así pruebas fuertes. Dice que a los creyentes, y si amamos a Dios realmente, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque parezca malo en ese momento, aunque el problema parezca que estamos en un desierto oscuro y no tenemos agua en ese momento, pues eso Dios lo va a usar para la gloria de Él, para glorificar su nombre en nuestras vidas. En Marcos 2:17 dice: al oír esto, Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces Dios no vino aquí a salvar a la gente que se cree buena. Dios no vino a salvar a la gente que piensa que puede con sus propias acciones llegar a los estándares que Dios pide. Jesús lo dice claramente: los sanos no tienen necesidad de médico. Y con eso no se refiere de que hay alguna gente sana, no. Eso se refiere a los que se creen sanos, a los que se creen buenos, a los que se creen no pecadores. Entonces Dios vino por los enfermos, Dios vino por el pecador. A esa persona, ese es el perfil de persona que el Señor quiere salvar. Todos somos pecadores, pero no todos sabemos que somos pecadores. La mayoría de gente no entiende que son pecadores. Pero tenemos esa misericordia de Dios en la cruz, en lo que Dios hizo en esa cruz. Lo humillaron, le escupieron, lo torturaron, le hicieron burla, le hicieron de todo lo que nosotros nos merecíamos, todo lo que nosotros teníamos que haber sufrido por nuestras iniquidades. Él la sufrió, aunque Él vivió una vida perfecta. Él vivió una vida perfecta, nunca pecó, ningún día de su vida pecó, pero Él recibió el castigo. Él recibió el castigo que nosotros nos merecíamos. Hay algo bien interesante también que les quiero leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, que fue escrito casi 800 años antes de Cristo. En ese libro se detalla la venida de ese Mesías esperado. Y se detalla todo lo que iba a pasar, que lo iban a rechazar, que Él iba a ser propiciación para el pecado del humano, para perdón para el pecador elegido por Dios. En Isaías 1:12 dice: aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. 800 años antes del nacimiento de Cristo. Impresionante cómo los profetas del Antiguo Testamento habían escrito esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que podemos, como dice en Hebreos 4:16, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está esperando tu arrepentimiento. Dios está esperando que oigas esta palabra que te estoy dando, que no es mi palabra, no es mi opinión, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, diciéndote que hay esperanza, que aunque tengas toda esa ansiedad, todos esos problemas, toda esa depresión, todas esas enfermedades físicas, todas estas cosas que son provocadas por el pecado, que el pecado provoca muerte, aunque tengamos todos esos problemas, tenemos disponible la gracia de Dios, ese trono de la gracia, el cual Dios nos invita a que nos acerquemos. Así que te invito, si no conoces a Cristo, te invito, si estas palabras te están resonando con tu vida, si estas palabras significan algo para ustedes, oyentes de Radio La Chévere, en Facebook Live, en Instagram Live, les invito a que busquen a Dios de corazón. Porque Jesús dijo de que Él no rechaza a los que buscan de Él. Él no los rechaza. Si ustedes lo buscan a Dios, Él no los va a rechazar. Si ustedes
de corazón lo están buscando y están buscando esa salvación de corazón, yo les garantizo que sus vidas van a cambiar de manera impresionante. De manera impresionante. Se van a recordar de ese día. Y espero ser ese vehículo. Espero ser ese vehículo, esa herramienta, para que el Señor pueda salvarlos, para que pueda perdonar sus pecados y recibir esa salvación inmerecida que los creyentes recibimos por gracia. Terminando, les quiero reiterar que el Señor no les va a echar fuera. En Juan 6:37 dice que el Señor no nos va a echar fuera. No nos va a echar fuera. Dice, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Es que desde antes de la fundación del mundo ya estaba elegido quiénes iban a buscar a Dios y quiénes iban a arrepentirse. Es increíble, porque la palabra de Dios es tan clara. Y me enoja a mí, de verdad, que haya tanta gente en el mundo que tergiverse la palabra. Tanta falsa religión. Tanta mentira y tanto engaño acerca de la palabra de Dios. Les pido que no se dejen llevar por nada de lo que el humano diga. No me crean a mí. Vayan a abrir la palabra de Dios, vayan a abrir esa Biblia. El Señor ha dejado toda su verdad plasmada en esos 66 libros de la Biblia. Les garantizo de que su vida no va a ser la misma cuando ustedes se arrepienten, cuando acepten quiénes son y cuando conozcan quién es Dios de verdad. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana, dice en Lamentaciones 3:23. Impresionante. Cada mañana dice que sus misericordias son nuevas. Así que podemos caer en pecado, podemos hacer todas estas cosas. Pero si estamos arrepentidos de corazón y si de verdad hemos tornado nuestra vida hacia buscar a la cara de Cristo, hacia buscar su amor y su entendimiento y su paciencia y su perdón, yo les garantizo que van a encontrar esa misericordia. Les mando un gran saludo a todos mis oyentes de Radio La Chévere. Les pido que no se queden con este mensaje y solo se les olvide. Les pido que piensen en lo que les estoy diciendo. Que vayan a buscar la palabra de Dios, que vean que no les estoy mintiendo. Y les invito a que me busquen en mis redes sociales. Mi nombre es Gerardo Saca. Y les agradezco a todos por estar oyendo este mensaje. Vamos a estar aquí todos los viernes a las 5 de la tarde para hablar de la palabra de Dios, para estudiar esas verdades, para llenarnos de estas maravillosas verdades de Dios, las cuales cambian vida. Porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra y que nos demuestra cuáles son nuestros pensamientos y nuestros deseos más profundos. Yo les digo que no se van a arrepentir. Es un camino increíble. Conocer a Dios, conocer lo bueno que es Dios, conocer que aunque hemos sido tan malos, Dios nos amó. Porque en la palabra dice que fuimos enemigos de Dios. Pero ahora no somos enemigos de Dios, ahora estamos en la relación correcta con Él cuando somos creyentes. Que les mando un gran saludo a todos. Y muchas gracias, que Dios los bendiga a todos.